Buenas tardes a todas y todos. Una vez más nos damos la bienvenida a esta sesión, ya la última del curso Multiplica por 17, un curso en el que queremos daros herramientas a las personas que estáis día a día trabajando con los chavales y las chavalas en el aula para facilitaros la tarea de ciertos temas que son complicados, que no están en el día a día de los medios de comunicación o del mundo de las redes sociales en los que se mueven los jóvenes, pero que son fundamentales para la sociedad en su conjunto a día de hoy y su futuro, pues facilitaros el poder acercar esos temas. Y ya sabéis, quienes habéis estado en otras sesiones anteriores, que hemos contado con la ayuda de FUEM, de la Fundación Hogar del Empleado, para la preparación y para la dinamización de todas las sesiones. Hoy volveremos a contar, como en la primera sesión, con Luis González Reyes. Y bueno, no necesita mucha presentación porque ya la hice el primer día, pero siempre es un placer escuchar a Luis. La sesión de hoy tiene un título que complementa las tres sesiones anteriores que ha estado dinamizando Carlos Gómez Chuliá, que es recursos didácticos para trabajar con perspectiva ecosocial. Pero bueno, yo creo que Luis también pues aprovechará para cerrar un poco, ¿no?, lo que él mismo abrió en aquella primera sesión y en torno a lo que hemos estado trabajando. Yo lo último que tengo que decir, no sé si me he presentado, soy Raúl Gómez, director de Transición Verde. Lo último que tengo que decir es que recordaros que el colofón final del proyecto es una sesión presencial en Madrid, en la Casa Encendida, en un espacio fabuloso que tenemos en la ciudad de Madrid, donde el sábado 11 de noviembre podremos escuchar pues, algunas ponencias magistrales y podremos compartir y conocernos para hacer ya la clausura del proyecto. En la página web multiplicapor17.es, en los menús de arriba tenéis la posibilidad de, bueno, formación online, tenéis todo lo que hemos estado viendo y vemos en las sesiones online. Tenéis también sesión presencial 11N, ahí tenéis toda la información y seréis más que bienvenidos. Comeremos juntos incluso allí en la Casa Encendida y bueno, sabemos que es un sábado y que eso no es fácil, pero de verdad que estamos convencidos de que merecerá la pena. Y sin más dilación, como dirían en televisión, le doy paso a Luis y ya os dejo en muy buena compañía. Luis, adelante. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Yo, antes de que nos metamos en la sesión, quiero retomar justo esto último que comentaba Raúl. Hace, pues no sé, un par de semanas o así, montamos unas jornadas parecidas en Valencia, desde FUEN, Aula Revuelta y Vínculo Ecosocial, y fue un espacio súper interesante, súper rico por parte del profesorado, porque no es solamente pues, que te cuenten y te digan algunas cosas, sino esa parte de conocerte, de intercambiar contactos, de poner en marcha y de conocer pues, experiencias concretas que se están viendo dentro de los centros por parte de protagonistas que lo están llevando a cabo. Y bueno, pues animaros, ¿eh? Yo la verdad es que creo que estas cosas que requieren un esfuerzo luego pues funcionan bastante bien. Pero bueno, dicho esto, simplemente como por reforzar esto que estaba comentando Raúl, quería, pues nada, daros la bienvenida esta tarde, que es la del cierre ya del curso, después de todas estas semanas que nos hemos estado viendo y compartiendo, y recordar un poco la lógica que hemos seguido. Empezamos con una mirada panorámica más macro de cuál es pues, la situación que estamos viviendo a nivel social, a nivel ambiental, los retos que tenemos por delante, entendiendo que esto es algo que tiene que aparecer dentro de la escuela y a partir de ahí empezamos a tener niveles de concreción de cómo trabajar en la escuela. Dimos una mirada más general y vimos qué sería esto del enfoque ecosocial y después hemos ido viendo cómo esto se enlaza dentro de la NOMLOE, cómo podemos elaborar situaciones de aprendizaje pues, con este enfoque, y lo que vamos a ver hoy es el último nivel de concreción, en el cual lo que vamos a trabajar es esos recursos didácticos, esas pequeñas muletas, herramientas, pues elementos que te pueden facilitar, ¿no?, el llevar a cabo este tipo de cosas. Lo vamos a hacer con un doble enfoque. Por una parte, un enfoque de qué me puede servir para seleccionar, qué tipo de cosas tengo que fijarme para seleccionar, y luego un enfoque pues, más ambicioso, en la medida de que os queráis lanzar a hacer vuestros propios materiales didácticos, bueno, pues algunas cosas que de alguna manera puedo tener en la cabeza pues, para conseguir hacer pues, materiales didácticos que no solamente nos permitan tener aprendizajes profundos en lo curricular, sino también aprendizajes profundos en lo social, y que además estas dos cosas no solamente no estén reñidas, sino que estén bien entrelazadas.
Bueno, pues sin más voy a pasar a presentarla, vamos a compartir la pantalla para la presentación que os haré, como en otras ocasiones, luego os la compartimos y la tendréis ahí disponible, pues para que la podáis usar, ¿no? Y podáis ver, y además he puesto ahí como algunos enlaces como para facilitar todo esto. Así que vamos allá, ¿no? Con esta mirada de cómo seleccionar y elaborar materiales didácticos con esta perspectiva ecosocial, pero también curricular, ¿no? Lo primero es fijarnos en qué repositorios de recursos existen ya, porque hay repositorios de recursos muy interesantes para trabajar esta mirada. El primero de ellos, pues probablemente el que nos han juntado aquí en este proyecto, ¿no? Este del proyecto de Multiplica por 17, que creo que ha sido capaz de cuajar una página que no tiene una barbaridad de cosas en las que te pierdes, que esto nos pasa muchas veces, sino que ha escogido y yo creo que además ha ordenado bien pues unos cuantos recursos. Ahora entraremos un poquitín en detalle en ello. Un segundo ejemplo que quería plantearos es uno que acaban de publicar, de hecho está en versión beta todavía, desde la Universidad Politécnica de Madrid, y que es como un repositorio no solamente de recursos didácticos, sino también de proyectos a llevar a cabo dentro del aula, pues gente que, por ejemplo, te ofrece pues, sesiones relacionadas con temas de educación ecosocial y te plantea también elementos de formación para el profesorado. Amplía el abanico de esta parte de los recursos y, bueno, pues te permite llegar también a distintas cosas. El tercero, el que aparece abajo, sería Tiempo de Actuar, que es un blog de recursos didácticos y que, bueno, pues que tiene pues, un amplio abanico que luego os voy a contar. Pero me detengo primero brevemente en este de Multiplica por 17. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que podéis encontrar si no habéis entrado ya? Porque es posible que ya hayáis entrado y lo hayáis pues bicheado un poco y demás. Tiene una parte pues de recursos organizados pues por temáticas en los cuales tú puedes ir pues a distintas temáticas relacionadas con lo ecosocial, pues lo que tiene que ver con la sostenibilidad, lo que tiene que ver con la justicia, y te ponen ahí unos cuantos recursos didácticos que puedes utilizar con unos breves comentarios. Esto, bueno, ya digo, es como una selección que creo que puede ser interesante. Y en segundo lugar, yo creo que sería la parte como más novedosa, ¿no? Y como más útil y encajada justo en lo que estamos viendo ahora, pues en las nuevas leyes educativas, en la LOMLOE, sería una recopilación de 10 situaciones de aprendizaje, todas ellas para secundaria, pero para distintas materias, que desde luego pueden utilizarse directamente, pero también pueden servir de inspiración pues, para hacer esas situaciones de aprendizaje al estilo de las que habéis estado viendo pues, en las sesiones anteriores con Carlos. Las 10 situaciones de aprendizaje tienen pues, nombres que bueno, puedan resultar motivadores tanto para el profesorado como para el alumnado, como cuánta energía cuesta conseguir energía, por qué un banquero cobra mucho más que una cuidadora, qué impacto tienen los mensajes que envías, los mensajes de móvil, ¿se merecen las personas pobres ser pobres? ¿Cuánto petróleo comes en un día? ¿Cómo tomamos decisiones teniendo en cuenta pues, al conjunto de los seres vivos o a las generaciones que todavía no están por venir, ¿no? Que esto es pues, una apertura de lo que es la mirada democrática grande? ¿Cómo sería la historia si la hubiera escrito una mujer que además estuviese racializada? ¿Hay animales que no sirven para nada? ¿Sirven para algo las moscas o los mosquitos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué podríamos pensar de esto? ¿Cuáles son tus privilegios? Que invita al alumnado a mirarse pues desde esa perspectiva de los privilegios y de cómo podemos deconstruir algunos de ellos y cómo podríamos funcionar un barrio en concreto sin dinero. Lo que vais a ir encontrando al entrar en cada una de esas situaciones de aprendizaje es una ficha que sigue el recorrido de lo que habéis estado viendo la sesión anterior con Carlos, fichas en las que viene pues, una pequeña descripción en general pues, del título, de la etapa, del número de sesiones aproximado que te sirve, en qué momento, para qué áreas o materias prioritarias y secundarias. Y luego viene como un segundo elemento que sería como el corazón, el resumen de esta situación de aprendizaje. Te describe cuál sería la narrativa, qué temática ecosocial trabaja, cuál sería el reto que plantea el profesor, al alumnado, ¿no? De alguna manera el estímulo que sirve para el aprendizaje, cuáles son los objetivos competenciales que trabaja, es decir, esas concreciones de las competencias específicas en objetivos más aterrizados para esta situación de aprendizaje, y cuál sería el producto, los productos finales, pues que de alguna manera pues permiten, ¿no? Y que el alumnado aprenda, ¿no? ¿Qué es lo que haría al final, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto llevaríamos a cabo? Una vez
pues visto esta parte como más de resumen, tiene una parte pues mucho más de concreción curricular, ¿no? Pues pensando en lo que podría ser pues más la burocracia, este es un caso entendido de forma buena, ¿no? Pues que nos plantea la inspección educativa y que nos habla de qué competencias específicas, con qué criterios de evaluación se están trabajando, qué aprendizajes ecosociales también con sus criterios de evaluación se están abordando y para ello qué saberes básicos, tanto ecosociales como curriculares, se ponen en marcha. A nivel del método, lo que sugiere son cuáles son las grandes estrategias metodológicas que se están abordando ahí, pues tanto desde una perspectiva puramente pedagógica como con una mirada de estas estrategias ecosociales, ya las estuvisteis viendo, ¿no? ¿Qué métodos nos ayudan a trabajar más desde la perspectiva ecosocial? Y luego tiene un desarrollo, pues no exhaustivo, pero sí suficiente como para poder llevar a cabo la técnica, la situación de aprendizaje en el cual se van describiendo cada una de las técnicas, la técnica entendida como la actividad, como ese elemento mínimo que te permite conseguir una serie pues de aprendizajes separadas en cada una de sus tareas, desde lo que podría ser el elemento disparador inicial hasta lo que podrían ser los productos finales, viendo pues cómo agrupamos al alumnado, qué recursos utilizamos y de alguna manera qué tipos de indicadores usamos. Esto nos sirve para dar algunas reflexiones generales que dan las distintas fichas sobre la evaluación y a partir de ahí abrir un poco otra vez la mirada pues en cómo se vincula esto pues con distintos planes y programas del centro, con algunas otras actividades complementarias extraescolares o con medidas de atención a la diversidad. Ahí se me ha olvidado porque no lo había sacado. Además, cada una de las situaciones de aprendizaje, venía aquí al principio, se van enlazando con algún objetivo de desarrollo sostenible y bueno, pues nos permite también pues, hacer este enlace que por un lado nos plantea la ley educativa y que por otro lado pues tiene que ver con esa mirada ecosocial. El segundo de los bancos que os comentaba, este de tiempo de actuar, por ponerlo también con algún ejemplo de alguna de las cosas que encontramos, pues agrupa los temas por grandes temáticas. Pues por una parte convivencia entre géneros, por otra parte convivencia en paz, convivencia democrática, convivencia con justicia y convivencia con el entorno. Y además te vienen agrupados los recursos que hay pues por los distintos niveles educativos y por temáticas más específicas. Puedes buscar recursos que tienen que ver con el cambio climático, recursos que tienen que ver con las desigualdades sociales, bueno, con los que tú vayas considerando, tienes ahí como unos indicadores, ¿no? Que te permiten hacer esas búsquedas. Por ejemplo, en temas que tienen que ver con la igualdad de género, lo que encontramos son recursos para trabajar días determinados, por ejemplo, el 8 de marzo, ¿no? Y aquí pues aparece pues, una actividad para abordar esto, para trabajar temas de importancia y de actualidad para el alumnado, pues, por ejemplo, todo el tema del amor romántico y cómo abordar esto, que tiene una perspectiva de género, pues, indudable, no solamente para secundaria, sino que encontramos cosas, pues, también para otros niveles educativos y también con sus otras necesidades, ¿no? En este caso de primaria, ¿no? Hay actividades que están enlazadas directamente con contenidos curriculares. Por ejemplo, en esta se aborda lo que es el periodo de la Revolución Industrial desde una perspectiva de género, ¿no? Y de cómo pues, se articulaban, ¿no? En función de la clase unas mujeres y otras, pero también en su relación con los varones. Y luego además hay elementos que permiten trabajar pues con más de una mirada, ¿no? No solamente con la mirada de género, sino que te permiten pues abrir más a ello, ¿no? Y esta, pues por ejemplo, te permitiría no solamente ese enfoque de género, sino entrelazarlo, por ejemplo, con los enfoques de clase. Decía que no son los únicos bancos de recursos, por lo menos quería comentaros otros 4 que desde mi punto de vista también son bastante interesantes. Alboan, una ONG de cooperación vasca, ha creado ese banco de recursos que veis arriba a la izquierda y que, bueno, tiene también una recopilación bastante interesante de elementos como para trabajar con ella. Edualter, una organización catalana radicada en Barcelona, ha creado también ese otro banco de recursos. Probablemente de todos los que os presento aquí sea en el que las búsquedas son más sencillas, porque como veis ahí justo a la izquierda un poquito, pues tiene distintas categorías en las cuales tú vas pinchando y bueno, es realmente fácil, ¿no? De utilizar ese banco de Edualter.
Teachers for Future, la red española de profesorado, ¿no? Que está enfocado en el trabajo de los temas climáticos, pero no solo, ha ido abriendo también a otra serie de temáticas ambientales. Tiene también otro banco de recursos dentro de su web que ha ido recopilando cosas pues interesantes, ¿no? Sobre todo muchas relacionadas con el tema de los residuos, que es un elemento que han trabajado especialmente, pero no solo, encontramos otras cosas. Y el último de los elementos que quería compartiros es esta colección de recursos que ha elaborado Ecologistas en Acción junto a los MRPs, los Movimientos de Renovación Pedagógica, en las cuales a través de distintas preguntas que pueden abrir pues, distintas soluciones, distintas respuestas, bueno, pues aborda temas como la tecnología, el clima, la economía ecológica, las necesidades humanas o lo que tiene que ver con la alimentación. Y justo ahora están a punto de sacar, también desde Ecologistas en Acción, pues otro material didáctico pensado pues en esa nueva cultura de la tierra pues que os hablaba Charo en la segunda sesión, y también preguntas, pero luego también una serie de técnicas, de recursos, pues para poder ayudar al alumnado a que llegue a sus propias conclusiones, a sus propias respuestas. Así que lo primero era simplemente compartiros estos espacios, ¿no? En los cuales podemos encontrar distintos recursos, pero no son los únicos que existen, así que nos paramos un momento, si os apetece abrir cámara y micro, bien, y la pregunta es esta que ha aparecido ahí sobre pantalla. ¿Qué otros bancos conocéis pues, que sean interesantes y que ahora pues, merezca la pena que compartamos? Así que, bueno, pues quien quiere compartir algún otro banco, ¿no? O algún otro lugar donde encontrar recursos interesantes, pues es un buen momento, ¿no? Porque nos lo llevamos todo el mundo como bagaje. Así que Yo sí, Luis, que quiero, para que me escuchen las personas que están presentes, decirles que a Luis todos estos enlaces que no se pueden captar, coger de la pantalla directamente, se los vamos a pedir y los pondremos a vuestra disposición. O sea, con todos los que Luis ha enunciado, contad con que os los facilitaremos. sí, como además voy a dejar la presentación sí que puedes, no la voy a poner en PDF, Cierto, sino en cierto. abierto, o sea que también se puede Cuando acceder. subamos la presentación, como hemos subido las demás, es verdad que ahí estarán también disponibles. Pues no sé si alguien se anima y a contar alguna cosita. Igual no conocéis ninguno más, ¿eh? Tampoco es que haya miles y miles de bancos de recursos de este tipo, pero ¿seguimos? Venga, pues vuelvo a compartir la pantalla. Bien, y vamos por aquí. Vale, digamos, estas son cosas que están ya ahí, pero necesitamos coger una serie de criterios que nos sirvan tanto para escoger recursos poniéndonos las gafas ecosociales como para crear nuestros propios recursos, ya digo, si queremos ir pues, de forma más ambiciosa y queremos ir a más. Así que esto va a ser como el grueso de lo que veamos esta tarde y vamos a intentar detenernos en elementos a tener en cuenta, ya digo, a la hora de escoger o a la hora de crear pues, materiales didácticos. El primer tipo de factores a tener en cuenta sería, pues, qué pasa con las imágenes, ¿no? ¿Cómo gestionamos las imágenes que aparezcan? Porque las imágenes en absoluto son neutrales en los materiales didácticos, nos están dando un mensaje muy importante y además las imágenes juegan un papel muy importante, no solamente para ayudar a explicar lo que pueda estar en el texto descrito, sino porque yo creo que los materiales didácticos que utilicemos tienen que ser bellos, tienen que ser atractivos y esto en gran parte pues se basa en esa parte de las imágenes. Así que vamos a tener un primer foco en esta mirada sobre las imágenes. Y sobre las imágenes, pues empecemos por los mapas, ¿no? Así que necesitamos utilizar proyecciones que no sean como la proyección de Mercator, en la cual pues el hemisferio norte, pues Europa, Estados Unidos y Canadá, pues Rusia, aparecen como sobredimensionados, sino mapas que nos den un poco más la idea de qué superficie real ocupan pues, los distintos países y los distintos continentes. La proyección de Peters probablemente es una proyección que es más realista y que nos hace una imagen distinta del mundo y que nos hace, pues bueno, pues mirar con otros ojos, ¿no? Lo que muchas veces aparece como algo chiquitito, ¿no? Hay mapas en los cuales África parece casi del mismo tamaño que España, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Pero los mapas pueden ser mucho más que eso, ¿no? Los mapas nos pueden permitir pues, ver distintas temáticas de forma muy marcada, ¿no? Pues como ese que veis ahí, ¿no? En el cual la superficie de los distintos países, tanto en superficie como en color, pues nos da idea
pues de huellas ecológicas y demás, o el que veis abajo a la izquierda, en el cual el hemisferio sur se ha colocado arriba y esto nos cambia de alguna manera la forma de mirar el mundo, ¿no? Y bueno, y nos abre otras vías. ¿Cómo representamos el mundo? ¿Cómo representamos las cosas? Bueno, nos ayuda a dar ese enfoque ecosocial. Un segundo elemento que podemos trabajar desde el punto de vista de las imágenes serían las personas que aparecen ahí. Bueno, si nuestras sociedades son diversas, necesitamos que las personas que aparezcan dentro de nuestros materiales sean diversos. Lo que veis ahí, pues es un material, ¿no? Que además lo voy a utilizar como ejemplo, en el que hemos creado pues 6 personajes y hemos intentado darles una diversidad, pues en cuanto a sus orígenes, a sus alturas, a su nivel de delgadez, a los colores de piel, a su ropa, bueno, a lo que somos, ¿no? Como sociedades, que somos pues, sociedades diversas. Necesitamos de alguna manera, al representar a las personas, visibilizar lo que es minoritario en la sociedad, pero tampoco sin distorsionar la realidad. Por ejemplo, una cosa que ocurre mucho en los materiales didácticos es que a la hora de estudiar pues, la Edad Media nos aparece una pirámide de población en la que aparece un campesino abajo, un noble y un clérigo en el medio y el rey arriba, ¿no? Y además todos hombres, ¿no? Bueno, esto no era la realidad. El 90% de la población era campesina, así que necesitaríamos poner una cantidad de campesinos y campesinas muchísimo mayor en la base y era un porcentaje mucho menor el que estaba dentro de la nobleza o dentro del clero con poder, ¿no? Así que necesitamos, de alguna manera, pues que nuestras imágenes de personajes representen esa realidad, pero a la vez pues de alguna manera no homogenice nuestra sociedad, sino que permitan ver pues, esas partes como más minoritarias. Esta imagen que os comentaba anteriormente es un ejemplo de sobrerepresentación de los estratos más poderosos, que es algo muy habitual que ocurre dentro de las imágenes. Y esto lo tenemos que mirar, ¿no? Y tenemos que intentar que no suceda pues, a la hora de escoger nuestros materiales o de crear las imágenes para la nuestra. Con las gafas de género necesitamos pues no esencializar o idealizar el cuerpo, sobre todo de las mujeres, que es algo pues, que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Y que necesitamos pues, darle pues, una vuelta importante a ello. Pero no solamente representamos personas, sino que muchas veces representamos también a seres vivos. Bueno, los seres vivos no son agentes pasivos, sino que son agentes activos y necesitamos representarlos como agentes activos. Pero además no son seres descontextualizados, sino que son seres que viven dentro de un contexto. Así que necesitamos colocarlos dentro de los ecosistemas o por lo menos intentar visibilizar esa interrelación con sus ecosistemas, ¿no? Una de las cosas que nos ocurren y que es como una especie de adenda de nuestro antropocentrismo es que sobrerepresentamos a los mamíferos dentro pues, del conjunto de seres vivos. Así que necesitamos, pues a la hora de buscar ejemplos, pues que no solamente aparezcan mamíferos, sino que aparezcan también insectos, que aparezcan también plantas, bueno, que tengamos una diversidad pues mucho mayor de seres vivos, porque a fin de cuentas los mamíferos somos un porcentaje relativamente pequeño de quienes existimos sobre el planeta, ¿no? Y probablemente cuando pensemos en animales y pensemos en animales estabulados, con cría en cautividad, que tienen unas condiciones de vida en general pésimas, pues esto tiene que aparecer. No podemos pintar una vaca feliz que viva pues, en un lugar tremendamente hacinada, entre sus propios excrementos, ¿no? Esto es imposible, ¿no? Que viva con alegría, ¿no? Así que, bueno, pues de alguna manera esto también tendremos que representarlo a la hora de hacer este tipo de representaciones. Representamos personas, representamos animales, pero normalmente lo que ponemos sobre la mesa son escenas en las que suceden cosas. Y a la hora de pensar en las escenas, también nos podemos poner esas gafas ecosociales. Por ejemplo, necesitamos en esas escenas mostrar que hay formas de organización no jerárquicas, cuando venga cuento, otras veces no vendrá cuento, pero necesitamos que esto se normalice y se ponga sobre la mesa, porque si no lo ponemos es como si no existiesen y como si fuese la jerarquía nuestra única forma de relacionarnos. Necesitamos que no solamente los hombres sean quienes habitan lo público o las personas adultas, sino personas de toda condición, independientemente de su género, independientemente de su edad, y que nos dé también pues, una visión distinta de lo que podrían ser pues, esas relaciones sociales.
Si los ecosistemas funcionan de una manera, desde mi punto de vista, maravillosa, pues esto tiene que ponerse también sobre la mesa, ¿no? Tendremos que poner pues la vida, el conjunto de la vida interrelacionada como algo bello, como algo equilibrado, porque esto también va a dar pues una serie de mensajes de corte ecosocial a la hora de pensar en lo que transmitimos. Nuestras vidas están muy centradas en lo urbano y está muy representado lo urbano, pero lo urbano no es lo único que ocurre. De hecho, no es lo mayoritario sobre el territorio y probablemente no es lo que tiene más probabilidades de ser sostenible. Así que necesitamos también representar lo rural y buscar esos equilibrios cuando pensamos en esas imágenes. Pues mostrar los impactos pues, de comportamientos y de tecnologías, por ponerlo con un ejemplo. Cuando pintemos un coche, el coche tendrá que tener un humo y que veamos que ese humo, porque el coche tiene humo y el coche emite humo que tiene detrás, pues desde contaminación del aire en los espacios urbanos hasta aumento del cambio climático, y esto de alguna manera lo tenemos que ir representando, ¿no? También cuando lo hagamos con las imágenes, ¿no? Y bueno, no solamente pensar en cosas individuales, sino también en colectivo y cómo la fuerza de lo colectivo cobra pues pie de importancia a la hora de pensar en nuestras imágenes. Así que esto sería como otro de los elementos que tenemos que pensar a la hora de pensar en las escenas. Siguiendo con esta parte de las imágenes, muchas veces lo que utilizamos pues es distintos tipos de iconografía. Por ejemplo, necesitamos una iconografía que reconozca la diversidad de las sociedades en las que estamos. Esto se ha ido abriendo paso en los últimos años con fuerza en nuestros entornos y también tiene que abrirse paso con fuerza dentro de nuestros materiales didácticos. Estos semáforos pues claramente hablan de este tipo de cosas, ¿no? Así que las imágenes son importantes y las imágenes desempeñan un papel determinante cuando estamos pensando en los materiales didácticos que usamos. Pero las imágenes no lo son todo. También tenemos que pensar en qué tipo de lenguajes hacemos uso y qué lenguajes ponemos dentro de nuestros materiales. Pues, por una parte, necesitamos evitar usar el singular para referirnos a colectivos, pues no hablar de la mujer, sino hablar de las mujeres, porque en realidad las mujeres es un colectivo diverso y que tenemos que expresar esa diversidad. Simplemente poniéndose plural ayudamos a esa visibilización, pues un poco más en plural, ¿no? Necesitamos no realizar una menor valoración de los grupos marginados a través del lenguaje. Bueno, pues este término tan español, ¿no? De usar gitano como una especie de adjetivo descalificativo, pues en realidad lo que refuerza pues es una racialización, ¿no? Como la que tenemos en nuestro entorno, en el que el pueblo gitano pues, ha sido marginado históricamente en nuestro contexto, ¿no? O este uso en función del género con connotaciones marcadamente distintos, ¿no? No es lo mismo hablar de un sargento que de una sargenta, las imágenes que vienen detrás son muy marcadamente distintas y esto tiene un componente de género que no hace falta explicar, creo que resulta bastante claro. Necesitamos no referirnos a las personas por su relación con alguien más poderoso a nivel social, es decir, no tenemos que hablar de fulanita de tal, la mujer de, porque ella tenía su propia identidad más allá de que fuese la mujer de, ¿no? Y esto se usa de forma muy recurrente, ¿no? O la hija de, o cosas de este tipo, ¿no? Tenemos que incluir a los distintos géneros dentro del discurso, si es necesario haciendo doblajes, pero ahora entraré sobre esto, pues haciéndolos, pero podemos utilizar de alguna manera otros giros y demás. Si lo que tenemos es un auditorio mayoritariamente femenino, tiene sentido, si no vamos a doblar, pues utilizar el femenino plural para nombrar, ¿no? Pues porque la mayoría son mujeres y sin necesidad de disculparnos, ¿no? Por no utilizar o no nombrar específicamente a los hombres, igual que no nos disculpamos cuando usamos el masculino plural, ¿no? Muchas veces necesitamos también, cuando utilizamos el lenguaje, no enmascarar la importancia de la naturaleza. Por ponerlo con un ejemplo. Cuando hablamos de producción de petróleo, en realidad no producimos petróleo, ni producimos cobre, ni producimos hierro. Nada de esto lo produce el ser humano. Esto de producirlo a alguien lo produce la naturaleza y lo que hacemos los seres humanos es extraerlo. Y este cambio en lo que es la terminología, en realidad lo que significa es un cambio en la mirada sobre el entorno, porque no es lo mismo lo que yo considero que soy capaz de producir que lo que yo considero que soy capaz de extraer. En el segundo de los casos, pues me da una idea de límites pues mucho más inmediata que en el otro lado, que parece que esto lo voy a poder resolver. Esta mañana mismo
en una clase de economía de primero de bachillerato y me preguntaban si no podíamos producir el cobre conforme se nos vaya acabando. Y obviamente el cobre no lo podemos producir. Lo pueden producir las estrellas a partir de su ciclo de vida, ¿no? Pero los seres humanos, pues no lo podemos producir. Así que si hablamos de extraer, lo colocamos todo en su justo lugar, ¿no? Necesitamos también usar términos pues, que no distorsionen la importancia ecosistémica de distintos seres vivos, ¿no? Cuando usamos el término buitre pues como un término despectivo, los fondos buitre, por ejemplo, ¿no? De esos fondos de alta especulación, ¿no? Que se dedican a extraer pues, dividendos, ¿no? De las personas más vulnerabilizadas, bueno, es que el buitre en realidad desempeña un papel determinante en los ecosistemas, está en toda esa parte de reciclaje final, ¿no? Pues de seres vivos que dejan de estar vivos, ¿no? Y sin los cuales pues sería imposible la vida, ¿no? En ese cierre de ciclos que garantizan los buitres, los escarabajos peloteros, los hongos o lo que podrían ser pues, distintos gusanos y demás, ¿no? Toda esa vida encargada del cierre de ciclos es absolutamente central, así que para nada el término buitre debería ser un término despectivo, sino más bien un término valorativo, y esto parece a lo mejor como un poco fuera de lugar, pero en realidad nos conforma nuestras visiones, nos conforma nuestras formas de entender el mundo, porque el lenguaje no es solamente una forma de nombrar, sino que es una forma de recrear la realidad, y necesitamos recrearla desde una mirada, pues en este caso, que sea ecocéntrica y no que sea antropocéntrica. Y una última idea es que necesitamos intentar pues, que no se oculte la historia de otras culturas, ¿no? Cuando usamos términos, ¿no? Como están en fase paleolítica, es como si estuviesen allá en el pasado remoto, ¿no? Y con un nivel de atraso muy grande, cuando pues probablemente esas poblaciones que consideramos primitivas o en fase paleolítica tienen mucho que podernos enseñar, ¿no? Y desde ahí pues nos abren posibilidades, ¿no? O cuando queremos referirnos a algunas poblaciones concretas de América antes de su inicio de la conquista, pues bueno, pues hablemos de esas poblaciones concretas, ¿no? Porque cada una de ellas en América, y luego voy a poner un ejemplo concreto de esto, pues tenía unas características marcadamente distintas y que además, pues bueno, pues nos hablaban de sociedades muy diferentes, ¿no? Así que el lenguaje no es en absoluto neutral, sino también nos configura de forma muy importante, pues, por las formas de ver, las formas de entender, y esto tiene mucho que ver con los materiales que utilizamos, ¿no? Y por poner un ejemplo que lo he dicho antes ahí como abuela pluma, pero por resaltarlo también un poco, pues cuando hablamos de esto de la conquista de América frente al descubrimiento de América, los imaginarios son totalmente diferentes. El descubrimiento de América pues parece que algo de un continente que antes no existía, ¿no? Que no tuviese población ni humana ni de otros seres vivos, pero desde luego no humana, ¿no? Y la conquista de América yo creo que se acerca más a lo que ocurrió, ¿no? Un proceso en el cual pues las poblaciones españolas, portuguesas y después de otras partes de Europa, pues conquistaron un territorio que ya tenía habitantes y que ya tenía una organización social. Bueno, pues con todo esto que tiene que ver con el lenguaje, todo el tema del lenguaje inclusivo, que es algo que se ha venido trabajando pues cada vez más en los últimos años y que creo que hay avances muy sustanciales, más muchas veces en el lenguaje oral que en el lenguaje escrito, bueno, esto tiene que aparecer en nuestros materiales, ¿no? Y aquí veis pues distintas formas de utilizar este lenguaje inclusivo que, bueno, no voy a relatar ahora pues porque sería como un poco tedioso, pero la idea básica es, bueno, si no nos queda otro remedio a hablar, a hacer desdobles y hablar de las mujeres y los hombres, pero nuestro lenguaje es lo suficientemente rico para intentar evitar eso, pues en la mayoría de los casos, y si no en la mayoría, por lo menos en muchos de ellos, haciendo un lenguaje que sea ágil, que sea fácil, que sea pues con una comunicación pues que ahorre, ¿no? Porque el lenguaje tiene un elemento pues de ahorro del lenguaje, y esto lo usamos todas las personas, pero sin por ello, pues necesariamente englobar dentro del género masculino el conjunto de la humanidad, que pues para nada, ¿no? Tiene toda esa parte de diversidad. Así que nos detenemos aquí y lo que os voy a plantear es que hagamos un pequeño trabajito, pues primero individual, voy a dejar 5 minutillos para que como que repenséis, ¿no? Que reconfiguréis, que le deis una vueltecita a de estas ideas que hemos trabajado sobre las imágenes que tendrían que tener los materiales y sobre el lenguaje que utilizamos, pues cuáles de ellas os podrían parecer como más importantes, más significativas a la hora de pensar y de crear pues, vuestros propios materiales. Ahora nos vamos a meter en temas más curriculares y más de fondo, ¿eh? Pero bueno,
qué consideráis como más importante de lo que hemos visto, y si hay alguna cosa que es importante, relevante, que no hemos visto, pues que lo pongamos sobre la mesa, o a la inversa, cosas que yo haya propuesto y que consideréis que, pues, que no deberían ser lugar de observación, bueno, pues también lo ponemos, ¿no? Y de alguna manera pues tenemos un contraste sobre esto. Repito, 5 minutitos como de pensarlo individualmente y luego pues lo hablamos en colectivo. A few minutes later. Bueno, pues después de estos minutillos así como de darle una vuelta así a nivel personal, vamos así a hacer aportaciones. Antes de eso voy a recoger algunas cosas que se han estado vertiendo en el chat a la pregunta anterior de si conocemos algún otro banco de recursos. Y por ejemplo, Sergio nos hablaba de una web específica que es Moda Red de Cáritas, y también de una que la verdad es que yo tenía que haberla metido también porque hace muy bien en traerla, creo que es un banco muy importante, el del CNEAM, el Centro Nacional de Educación Ambiental, y que tiene pues una recopilación importante. Además, de hecho, tiene un boletín pues de aproximadamente periodicidad mensual que te viene sacando pues recursos muy interesantes, y que, bueno, pues que yo recomiendo suscribiros a ese boletín, ¿no? Eh, y luego aparecía por ahí también otra web que también nos recomienda Sergio, ¿no? Con herramientas específicas, ¿no? Bueno, pues si quieres comentárnosla, Sergio, porque yo esa no la conozco, si quieres abrir micro, y que, bueno, pues nos la presento un poquito y la tengamos ahí como presente. ¿Te animas? Hola, Sí, ¿se oye? sí, perfectamente. Vale. Bueno, la Semana Europea de Prevención de Residuos, que sabéis que se celebra la tercera semana de noviembre a nivel europeo, trata cada año de una temática diferente relativa a la reducción de residuos, como se puede ver en la página. Pues un año fue de textiles, otro de comunidad, otro de basura invisible, que es relativo sobre todo al gasto energético y a las consecuencias de los correos electrónicos y comunicación electrónica y demás. Bueno, eso pues cada año tiene una temática diferente, y hay proyectos de toda Europa que pueden partir de personas individuales, de ONGs, de empresas, de administraciones públicas o de organizaciones educativas. Y para inscribirse hay que contestar una serie de preguntas, y todos los proyectos se quedan online. Entonces, la verdad que es un banco de recursos que yo considero interesante, teniendo en cuenta que la temática es reducida, ¿no? Relativa a residuos. Hay muchos recursos en inglés porque la página es internacional. Luego, por ejemplo, Aragón sí que tiene también una página bastante interesante de la Semana Europea de Prevención de Residuos. Cada comunidad autónoma tiene adscrito un centro que es el que se ocupa de coordinar en cada comunidad autónoma la participación en la semana, y me imagino pues que cada comunidad autónoma luego puede tener recursos propios, pero esa es la página web a nivel europeo. Pues muchas gracias, Sergio. Entramos ahí a la pregunta que os planteé de qué cosas consideréis más importantes a nivel de imágenes, a nivel de lenguaje. Fijaros, cuando queremos escoger un material, de las que hemos dicho, alguna nueva, alguna que sobrase, alguna aportación distinta de lo que queráis, bueno, que tengamos un pequeño momento ahí de construcción colectiva. Quien le apetezca, pues directamente que ponga micro, cámara y lo diga, o que sea solo micro. A Carolina y Sergio, que habéis ahí hecho aportaciones por el chat, yo lo puedo leer, pero pues bueno, porque que lo podéis expresar en primera persona. Bueno, lo acababa de escribir, pero Gracias. eso, claro, depende del objetivo de la actividad, ¿no? Como decía, muchas veces las imágenes de las que se puede depender sin vulnerar la
la propiedad intelectual a veces son reducidas y creo que pueden no depender de nosotros, de nosotras. Entonces, si se puede simplificar la imagen para no caer en contradicciones respecto a lo que queremos explicar, creo que se puede evitar caer en errores como los que se comentaron en las imágenes. Otra cosa es que para cursos a lo mejor un poco más altos, donde ya se pueden llevar a cabo ciertos debates y ciertas reflexiones, pues incluso se pueden utilizar imágenes que nosotros sepamos que pueden tener ciertas equivocaciones o cierta malinterpretación o infrarrepresentación o suprarrepresentación de ciertas cosas, como para luego añadir ese debate y esos problemas de las imágenes a la actividad, ¿no? Sin embargo, como decía, el vocabulario que nosotros utilicemos y nuestra forma de expresión siempre va a depender de nosotras, ¿no? Yo ahí rescatar un elemento, y es que es verdad que hay algunas imágenes que no podemos utilizar pues, por temas de derechos, pero también pensar que de lo que estamos hablando es de una utilización, uno, educativa y dos, no comercial. Y esto nos abre mucho el campo. Hay muchas imágenes que podemos utilizar dentro de este espacio, ¿no? En el que ya, repito, la finalidad es educativa y no comercial. Y bueno, pues esto nos permite usar bastantes más cosas que no simplemente las que estén pues, dentro de una licencia Creative Commons o cosas de este tipo. O sea que, bueno, también que lo consideremos, ¿no? Venga, ya por ahí también los dos comentarios, que si no los digo yo. Carolina decía, para mí es fundamental cuidar las imágenes que tanto importan hoy en día a los jóvenes, y también el lenguaje, ¿no? O sea, que resalta un poco esa idea. Y Lambert habla de destacar las actividades que suponen cuidados esenciales que con frecuencia quedan en segundo plano y son las que sustentan nuestras sociedades. Y esto, pues claramente es una de las cosas que podemos también trabajar con las imágenes y que nos permitirían, pues bueno, pues abordar esto de forma más interesante. ¿Alguna cosa más que queréis aportar? ¿Está bien ahí? Pues seguimos entonces. Venga, pues vuelvo a compartir la presentación. Y nos vamos a meter no ya en esa parte de las imágenes, del lenguaje, sino en materiales que sean curriculares, que en algunos casos, no todos, interdisciplinares y que tengan ese enfoque ecosocial. Es decir, una mirada como más holística de qué tipo de recursos podemos utilizar o qué tipo de recursos podemos crear. Os he traído ejemplos de cosas que hemos creado desde FUEN, pero no con una mirada comercial, que en absoluto, sino con una mirada como ejemplificadora y para sacar algunas de las claves de los materiales bueno, pues que podemos crear, repito, y que lo podéis hacer desde proyectos pues, de centro o intercentros o incluso pues, en distintos departamentos y que, bueno, pues que nos puedan ilustrar, ¿no? Como a modo de, ya digo, de inspiración, ¿no? El primero que quiero plantearos es esta situación de aprendizaje, que es para cuarto de la ESO, diseñada pues, para el primer trimestre, para el principio de curso, de un mes, mes y medio de duración, depende de lo que queramos hacer, ¿no? Y que tiene como dos grandes objetivos. Por una parte, analizar la historia, pero no como muchas veces lo hacemos, como poniendo el foco en determinados periodos históricos, sino con una perspectiva de longue durée, ¿no? Con una mirada desde la modernidad hasta el periodo de la globalización, pues viendo cómo han sido las grandes transformaciones que se han producido durante esa etapa y también las grandes continuidades y cómo esto ha dado paso a otra cosa. Es una mirada mucho más competencial de la historia, porque, repito, no es que nos tengamos que mirar una sucesión de gobernantes o una sucesión de guerras, sino que lo que queremos es ver pues esas grandes estructuras, esas grandes miradas y de alguna manera entrenar esa capacidad de análisis macro que es fundamental en la mirada de la historia. Pero a la vez, la idea no es estudiar solamente la historia del poder, que también, sino también la historia con las gafas de las poblaciones pues, que han podido estar más marginalizadas y con
ese doble objetivo, pues creamos esta situación de aprendizaje. ¿Cómo está montada? Tiene un inicio con un activador que tiene como 3 grandes finalidades ese activador. Por una parte, plantear un reto al alumnado. Por otra parte, recoger, pero no solamente recoger, sino también activar los conocimientos previos. No solamente consiste en que el profesorado sepamos cuáles son los conocimientos previos del alumnado, sino que esos conocimientos se traigan pues, a la memoria de trabajo con la que podamos operar, ¿no? Y con la que podamos trabajar. Y en tercer lugar, pues motivar a nuestro alumnado, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el reto que les planteamos? Pues colocamos una situación ficticia en la cual una población mapuche, un pueblo indígena pues, americano, en concreto que vive entre Chile y Argentina, pues pone una demanda por deuda histórica sobre el gobierno, al gobierno español. Y a partir de ahí, pues en clase, estos distintos personajes pues empiezan a plantear sus opiniones, ¿no? Pues hay una chica que le parece que esto tiene todo el fundamento, otro que dice que menuda chorrada, ¿no? Que esto es lo que quieren es sacar dinero, una que dice que, bueno, pues que esto será una cosa de vosotros, porque yo vengo, mi origen es chino y aquí a mí qué me van a contar, ¿no? De demanda histórica de Chile sobre esto, ¿no? O otros que plantean que esto, pues que pasó hace tantísimo tiempo que no tiene ningún sentido. Total, que a partir de ahí lo que se les plantea es, bueno, veamos si tiene sentido que la población mapuche interponga una demanda por deuda histórica al gobierno español o no tiene ningún sentido. Es un reto, es una pregunta abierta que en ningún momento a lo largo de la situación de aprendizaje se va a dar la solución, sino que será el alumnado a partir de su proceso de investigación quien llegue a sus propias conclusiones. Si tiene sentido o no tiene sentido esta demanda histórica y hasta qué punto pudiese tener sentido. Es una excusa en realidad para mirar la historia con esa perspectiva grande en la que empezamos no ya en la modernidad, sino antes de la modernidad, antes del proceso de conquista, y llegamos hasta el momento actual e intentamos mirar desde la modernidad hasta la globalización. Así que, ¿qué vamos haciendo? Pues en una primera estación, después de este detonante, miramos cómo era América antes de la conquista por parte de España y de Portugal, ¿no? Y luego del resto. Y una de las cosas que miramos es, bueno, pues lo más clásico, ¿no? Pues cómo era la civilización maya, la inca, la azteca, ¿no? Y a partir de ahí, pues el alumnado trabaja e investiga, pero cuando queremos mirar con una perspectiva ecosocial, tenemos que ver que en América no solamente había estados, que no solamente había pues, relaciones sociales jerárquicas, sino que había otro tipo de organizaciones sociales que también convivían. Así que ponemos el foco en ese estudio de la América antes de la conquista, en la cual, bueno, pues no solamente estaban las poblaciones incas, las mayas y las aztecas, que también obviamente, ¿no? Sino que también había otras, entre otros, pues esas poblaciones mapuche, ¿no? Que tenían otras formas de organización social diferentes y que, bueno, pues nos da una mirada pues mucho más diversa, mucho más variada de lo que era esa época. En la segunda estación, por una parte, pues vemos todo el proceso de conquista de América y a partir de ahí caracterizamos pues qué sería ese periodo colonial, qué caracteriza a una colonia y qué hace pues, que podamos hablar de esa colonización, ¿no? Nos centramos en eso y aunque hacemos pues, un pequeño recorrido cronológico, pues para que se sitúen en elementos importantes, la importancia no está en la cronología, sino que la importancia está en la caracterización grande pues, de esa organización política, esa organización cultural, esa organización pues, económica, ¿no? Nuevamente, ya digo, pues una mirada más competencial sobre la economía. Y dentro de todo este análisis de la colonización y del periodo colonial, pues había debates. Y había debates que además no fueron menores durante la época. Uno de esos debates era el que pues, protagonizaron Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda con posiciones marcadamente distintas del papel que debería ocupar España pues, en América. Bueno, pues traemos ese debate al aula y no le damos la solución al debate, sino que de alguna manera pues le permitimos al alumnado que reflexione sobre él, que compare las distintas posturas y que de alguna manera esto le sirva para ir construyendo sus propias respuestas a si tiene sentido o no tiene sentido, pues esta parte de demanda histórica y demás. No solamente miramos esto, sino que también pues, valoramos los impactos tanto sociales como ambientales de la colonización y lo hacemos con casos concretos, pero también
con miradas más macro, ¿no? Y entendemos que además la colonización no fue un proceso sin más, sino que hubo también poblaciones que eran sujetos, que no eran objetos del proceso colonizador, sino que resistieron a ese proceso colonizador y que además en algunos casos lo hicieron hasta con éxito, ¿no? O por lo menos con éxito parcial, ¿no? Esto también aparece, porque si no aparece el papel de quienes resisten a los procesos de opresión, es como si esto no existiese, y entendemos que esto es muy importante. Las siguientes dos estaciones lo que hacen es que separan el periodo neocolonial en dos periodos para facilitar si se quiere hacer un estudio un poquito más pormenorizado, pero si no se puede hacer como de uno. Y lo que intentamos es, pues básicamente lo mismo que hemos visto anteriormente. Ahora no caracterizamos el colonialismo, sino el neocolonialismo, vemos cuáles son sus semejanzas y sus diferencias, y a partir de ahí pues vemos que mientras en unos había un control político, en las otras no había un control político directo, pero que el control económico existía, pero de formas diferentes. Bueno, sobre eso el alumnado va investigando y va trabajando, ¿no? Vemos nuevamente los impactos tanto sociales como ambientales. También vemos los distintos debates que existían, ¿no? Y las distintas miradas, ¿no? Pues cuando estamos ya más cerca del periodo actual, ¿no? Con ese periodo neocolonial, pues vemos pues el liberalismo económico, pues bueno, pues qué argumentos a favor, en contra. Nuevamente el alumnado es el que va tomando pues sus propias conclusiones, ¿no? Y va llegando a sus propias ideas. Volvemos a poner sobre la mesa esas resistencias. Y claro, mientras en el periodo de colonización, pues bueno, pues la responsabilidad de España pues parece bastante más clara, ¿no? Pues a fin de cuentas es una potencia colonial. Aquí la respuesta a si tiene lugar pues esta demanda histórica empieza a ser más confusa. Y empieza a ser más confusa porque hay otros agentes que también pues tienen una capacidad de explotación sobre el territorio, pues por ejemplo Reino Unido, ¿no? Durante todo el siglo XIX es un elemento central, ¿no? Pues, o en el siglo XVIII, pues en América Latina, ¿no? Pues como un agente explotador pues muy importante, o la propia población criolla que después de los procesos de independencia en los distintos estados americanos pues se hace con el poder y se convierte, pues en el caso además de la población mapuche, en quien lleva a cabo el último proceso de conquista de sus tierras y demás, ¿no? Así que de pronto esta pregunta, que a lo mejor a priori para el alumnado tenía una respuesta pues más sencilla, más facilona, o que habían pensado que podía tener una respuesta más sencilla, más facilona, pues empieza a complejizarse, y esto nos permite pues plantear que la historia tiene su utilidad y que, bueno, pues que de alguna manera nos da otra mirada diferente, ¿no? Para que veáis un poco las claves metodológicas que tiene detrás este material, y que son algunas claves de las que venimos trabajando pues a lo largo del curso, pues intentamos que en todos los momentos el aprendizaje sea activo. Por ejemplo, hay muy poquita teoría escrita, sino que hay un montón de ejercicios en los cuales el alumnado va creando pues ese conocimiento teórico, en algunos casos individual, en otros casos de forma colectiva, pero siempre hay una capacidad de ponerse en un rol activo. Trabajamos muchas evocaciones en las cuales el alumnado tiene que traer de lo que le quede ahí, ¿no? De memoria, y como muchas veces como medio perdida, pues esos elementos que ya ha trabajado, y este ejercicio de evocar sabemos que es un ejercicio que genera un montón de aprendizajes y que le coloca en un rol activo, ¿no? Metemos autoevaluaciones para que sea el alumnado el que vaya viendo cómo va teniendo su progreso, sabe desde el principio qué es lo que vamos a trabajar y sobre qué vamos a ir aprendiendo, y él va evaluando pues si esto lo está aprendiendo o dejando de aprender, que nuevamente le coloca en un rol activo. Tenemos muchas actividades basadas en la construcción colectiva del conocimiento, pues esta, por ejemplo, de aquí es en parejas, hay en equipos, por más que también hay actividades individuales, y esto, bueno, pues sabemos que da unos resultados de aprendizaje potentes. Hemos metido muchos recursos para que el aprendizaje sea inclusivo dentro del paradigma del diseño universal de aprendizajes, del DUA. Por ejemplo, varias de las actividades planteamos que los resultados no tengan que ser necesariamente por escrito, sino que ponemos otros tipos de expresión o damos la información también de formas diferentes, ¿no? Y ayudamos a que tenga pues mecanismos para aprender a aprender. Por ejemplo, trabajamos con distintas rutinas de pensamiento que hacemos explícitas para el alumnado y que en realidad es una forma de empoderarse de esos mecanismos de metaaprendizaje, ¿no? Y luego tenemos distintas actividades de sistematización de aprendizajes. Por ejemplo, cuando terminamos cada una de las estaciones, pues ese periodo precolonial, el colonial o el neocolonial, pues les preguntamos en esa actividad que veis ahí recopilada ahí abajo, ¿no? Por equipos, pues que vean pues cuáles son las ideas principales que han estado trabajando, que es una manera como de sistematizar, de cerrar, de colocar todo, y que permite pues que los grados de aprendizaje puedan ser más interesantes y más profundos.
Y así llegamos a lo que sería el proyecto final, en el cual lo que tienen que hacer es construir un juicio al estilo del Tribunal Permanente de los Pueblos, que, bueno, pues ponga sobre la mesa pues las cosas que han estado aprendiendo. Tienen distintos roles dentro del juicio, pues desde la parte demandada, la parte demandante, los peritajes, los testigos, el jurado, los medios de comunicación, las jueces y jueces, bueno, y a partir de ahí esto nos sirve para el profesorado para evaluar qué han aprendido y qué no han aprendido en este proceso final, porque la evaluación tiene que ser claramente continua, para que el alumnado recapitule los aprendizajes, los sistematice, los coloque, los vuelva a ordenar una vez más, ¿no? Y luego, pues para que se responda en última instancia a sus propias, llegue a sus propias conclusiones, ¿no? Sobre esta pregunta, ¿no? Y que le haya permitido, pues, hacer un aprendizaje a nivel histórico. Por contaros así algunas claves, repito, no es por decir las cosas hay que hacerlas así, sino por contaros, ¿no? Algunos elementos que tenemos o que podemos tener en cuenta a la hora de crear nuestros propios materiales didácticos o a la hora de escoger pues, materiales didácticos. Un segundo ejemplo que os quiero poner, y por cambiar de ramo, irnos de las sociales hacia las naturales, es este otro material, también para cuarto de la ESO, en este caso para trabajar la evolución en biología, ¿no? Y que la idea es trabajar pues, las bases de la evolución, esto que trabajamos siempre en los coles, el lamarquismo y el darwinismo, solo que dándole un par de vueltas más, que ahora comentaré, pero también enlazarlo esto con el tema de la biodiversidad y con valorar la biodiversidad, que es un componente de corte ecosocial pues, de primer orden, ¿no? Así que algunos ejemplos. Volvemos a empezar con este activador, con esas mismas pues, finalidades que comentaba anteriormente, plantear un reto, recoger y activar conocimientos previos, motivar al alumnado, ¿no? Y que de alguna manera sitúa a las abejas, que van a ser el gran hilo conductor de todo el material didáctico, tanto en lo que nos sirve para aprender sobre la evolución como sobre la biodiversidad, ¿no? Y empezamos a trabajar un poco con el tema de las abejas y demás. A partir de ahí, lo que nos metemos son pues, en las grandes teorías evolutivas. Las más clásicas y las que aparecen siempre, el lamarquismo, en las cuales pues, conocemos esas teorías evolutivas y las hacemos como con una especie de estribillo que vamos trabajando siempre, ¿no? Vemos lo que proponía la persona, vemos pues, qué conocemos, qué argumentos tenía, qué elementos funcionan bien, cuáles fallan y demás, ¿no? Y vemos que esto es una cosa que desde nuestro punto de vista es fundamental a nivel social, no la historia de la ciencia como algo que flota ahí en el limbo, sino como la historia de la ciencia como algo contextualizado, como algo metido dentro de las sociedades. Los distintos, de alguna manera, teorías científicas tienen influencia social, pero además beben de lo que son los distintos órdenes sociales. Así que ponemos a dialogar la ciencia con el momento en el que ocurre y de alguna manera con las implicaciones que tiene para esto, ¿no? Así que esto lo hacemos con el lamarquismo, lo hacemos con el darwinismo, con una estructura, como he dicho antes, en estribillo, vemos las teorías, vemos pues cuáles son los argumentos, cuáles son los matices, ¿no? que nos falta conocer de cada una de estas cosas y lo metemos dentro del contexto social. Pero no nos paramos solamente en Darwin y en Lamarck, sino que metemos también la figura de Lynn Margulis y metemos pues cómo ella le da una vuelta muy importante a todo lo que tiene que ver con las teorías de la evolución, planteando la importancia de la simbiosis. Y la estudiamos al mismo nivel que las otras dos teorías y con la misma forma y con el mismo tipo de estribillo. Pero no nos quedamos ahí, sino que también lanzamos, no a nivel de una teoría consolidada, como estas tres que hemos estado comentando, por más que el lamarquismo en parte esté superado, solo en parte, que hay elementos con los que vuelven, no voy a entrar ahora en esto, ¿no? Sino que también planteamos otras formas de entender la evolución desde una perspectiva, pues por ejemplo, de la teoría de Gaia orgánica, y como esto no tiene, pues de alguna manera ahora mismo el consenso científico que tiene lo anterior, pues lo planteamos como reflexión de uno de los personajes que nos acompañan y que a partir de ahí pues vemos también, bueno, pues qué tipo de implicaciones tendría, qué tipo de miradas, ¿no? Y que, bueno, pues le permiten al alumnado pues también abrir el campo a partir de esto. A partir de ahí nos focalizamos en la importancia de la ecoevolución. De alguna manera vemos cómo la cooperación ha sido un elemento clave en los procesos evolutivos y en la segunda sección es sobre lo que trabajamos. Utilizamos nuevamente las abejas como recurso porque es, repito, el hilo conductor de todo el material, pero esto nos sirve para ir viendo cómo evolucionan, ¿no? Las distintas especies y esa importancia de la cooperación en los procesos evolutivos, ¿no? Y esto nos lleva a ver
pues que si la evolución es una cosa que depende de la interacción entre distintos seres vivos, pues la biodiversidad tiene un papel muy importante. Así que nos metemos en la importancia de la biodiversidad y en cuáles son las causas de esta pérdida de biodiversidad. Este sería el foco de la estación 3 y vamos viendo cuáles son pues, los elementos que han generado esa pérdida de biodiversidad. Y a partir de ahí, como no solamente es cuestión de hablar de los problemas, sino también de cómo los podemos enfrentar, vemos cuáles son posibles soluciones. Y hablamos soluciones de corte económico, esto de valorar la biodiversidad, soluciones de corte tecnológico, o polinizar con drones, si se nos agotan las abejas, y soluciones pues de maneras, bueno, pues que podríamos enlazar, ¿no? Pues con conocimientos indígenas y demás. Y nuevamente no le damos las soluciones al alumnado, le damos información, tienen capacidad de hacer reflexiones, presentamos otras figuras también femeninas de referencia, como el caso de Robin Wall Kimmerer, una botánica y además indígena estadounidense que tiene reflexiones súper interesantes sobre esto, ¿no? Y bueno, pues es el alumnado el que de alguna manera va contrastando las distintas soluciones y llegando a sus propias conclusiones. Nuevamente el enfoque metodológico es el que os comentaba anteriormente, ¿no? Y tenemos pues ejercicios, por ejemplo, como este, en el que pues les planteamos una pirámide de vocación para que hagan este ejercicio de vocación. Tenemos varios ejercicios de vocación distintas, porque si siempre fuese el mismo sería un poco rollo, ¿no? Y aquí pues aparecen estos, ¿no? En los cuales pues vamos haciendo una construcción pautada muchas veces para que puedan llegar a sus propias conclusiones. Al principio, pues por parejas para ayudarse y conforme van teniendo autonomía, pues de manera individual. De alguna manera esto nos ayuda pues esas miradas de aprendizaje inclusivo, o les planteamos pues preguntas de pues qué es lo que sabían antes, qué es lo que saben ahora, qué es lo que han aprendido, cómo lo han aprendido, por qué lo han aprendido así, que les permitan pues ir cogiendo pues pautas de aprendizaje, estrategias, pues para ir conociendo pues mejor, ¿no? Cómo son los procesos. Y todo esto llega a un proyecto final en el que nuevamente el objetivo es evaluar, recapitular aprendizajes, llegar a sus propias conclusiones y bueno, y lo que montan es pues una convención, ¿no? Para, por una parte, ver cómo abordar las causas de la biodiversidad, pero también para ver cómo puede ser la evolución, pues en función de todo lo que han aprendido, ¿no? De las abejas en el futuro, pues a partir del contexto en el que tienen en el presente. Así que este sería como un par de ejemplos, ya digo, a modo ilustrativo, pues de cómo se podrían trabajar en situaciones de aprendizaje concretos, curriculares, ¿no? Pues temas que hemos trabajado, ¿no? Dentro de nuestras aulas, pues la historia o lo que podría ser la evolución, pues metiendo este enfoque ecosocial, tanto en lo que tiene que ver pues, con los objetivos de aprendizaje, como en los saberes básicos, como en los mecanismos de evaluación, como por último en lo que tendría que ver con el método que utilicemos, ¿no? Pero una de las cosas que son interesantes, y con esto voy a cerrar ya con algunos ejemplos también, es que no solamente trabajemos pues, el trabajo en nuestra materia, sino que seamos capaces de tener enfoques globalizadores en los cuales pues, seamos capaces de relacionar lo que sucede en matemáticas con lo que sucede en lengua, con lo que sucede en geografía e historia y con lo que está pasando en física y química. Porque la vida es global, porque necesitamos entrenar estos enfoques globalizadores que para nada son intuitivos en los seres humanos, sino que tenemos que irlos construyendo pues, de forma colectiva. Así que para esto hemos creado también otra serie de materiales didácticos, pero que os distripo lo mismo para que os empoderéis de ellos y que los podáis hacer vuestros, ¿no? La lógica que tienen es, claro, si queremos coordinar todas las cosas que ocurren en cada una de las materias, pues es muy complicado. Así que igual es más fácil que nos pongamos de acuerdo con una narrativa general, con un elemento unificador, que tengamos un momento conjunto de detonante, de activación, pues que le dé el sentido, que lance el reto general, un momento final de proyecto en el que también se rompa la caja horaria y que todo el mundo trabaje pues con esta mirada interdisciplinar en cada una de las materias, pero que durante el grueso del proyecto que llevemos a cabo cada una de las asignaturas trabaje en su caja horaria, con sus contenidos, pero dentro de esta narrativa general, ¿no? Pues metiendo esta mirada ecosocial, con mecanismos de flexibilidad, pues para que lo que podamos hacer se adapte a las distintas realidades y que a ser posible lo que creemos se parezca más a un banco de recursos que a un material cerrado, es decir, un material en el que pueda yo coger, quitar cosas, ¿no? En función de lo que necesite, porque cada curso es un mundo y tendré que adaptarlo a ello, con mecanismos de atención a la diversidad y con estas metodologías basadas en la construcción colectiva del conocimiento, cosas de las que os estaba comentando anteriormente.
Lo que me importa más de esto, ¿no? Con esta mirada como interdisciplinar es, digamos que tenemos como 3 grandes estrategias que podemos seguir para elaborar materiales interdisciplinares. Y os voy a poner un ejemplo de cada una de ellas a modo de ilustración. La primera es, tenemos algunas materias que son los ejes centrales del trabajo y el resto de alguna manera las acompañan, las van arropando. En este material de primero de la ESO, que gira alrededor de Gaia y que aborda pues lo que se trabaja justo al principio del curso, cuando acaban de empezar, y es esta parte de la hidrosfera, la geosfera y la atmósfera, y que se trabaja por un lado en geografía e historia, pero por otro lado se trabaja en biología y geología con contenidos pues muy parecidos. Bueno, pues lo que hacemos es intentar entrelazar esto. Por una parte, el objetivo es que conozcan y se maravillen con el funcionamiento de la vida en la Tierra, y esto se hace en geografía y en biología. Y por otra parte, que sean capaces de elaborar éticas que sean acordes con la idea de que el conjunto de los seres vivos sería como un gran superorganismo, como Gaia, ¿no? Y que a partir de ahí, pues si esto existiese, que en ningún caso lo planteamos como una certeza, sino como una hipótesis de trabajo, ¿no? Sobre la que pueden trabajar, ¿qué tipo de valores tendrían nuestras sociedades? Bueno, pues estos valores se articulan en la materia de educación en valores cívicos y éticos y también en inglés. Y el resto de materia, como decía antes, pues acompañan, de alguna manera arropan todo esto. Por ponerlo con una concreción mayor, hay un detonante, nuevamente, pues con idea de que sirva de presentación, ¿no? De activación de conocimientos y que, bueno, pues que estimule al alumnado, y son una serie de pruebas sobre una civilización que existió, la de Harappa, en toda la zona del Valle del Indo, y que, bueno, pues que lo que planteamos, y esto ya nos damos una pequeña licencia, es que pues adoraban al conjunto de la vida, así que trabajan sobre esos 2 elementos que van a ser centrales, ¿no? Esta idea de que la Tierra está viva, ¿no? Los seres vivos forman un gran macroorganismo, repito, como hipótesis, no como certeza, y qué tipo de sistemas de valores habría que tener a partir de ahí. Así que con este juego de pistas, ¿no? En el que el alumnado pues, se entretiene y se divierte, pues entramos en lo que serían las materias. Geografía y biología se enlazan como si fuesen una especie de acordeón, como una cremallera que se va juntando una con otra, en las cuales, pues bueno, pues se articula con lo que sería la teoría general de esta teoría de Gaia orgánica, y que, bueno, pues que lo que plantea es que se maravillen de cómo funciona la vida, ¿no? Así que, pues por ejemplo, cuando en biología iniciamos pues con lo que sería, pues, qué es la vida, ¿no? Y trabajamos a partir de ahí, pues luego entramos en elementos concretos. Por ejemplo, pues cómo es la atmósfera, y mientras en una trabajamos pues lo que sería la conformación de la atmósfera y cómo la conforma la vida, pues, y luego pasamos al suelo y vemos en el suelo pues cómo se conforma el suelo y cómo el suelo pues se conforma la vida, y pasamos después a lo que sería perdón, es que me saltaba ahí. Vemos un poco todo lo que tiene que ver pues con la hidrosfera y cómo pues los seres vivos generan, por ejemplo, su propia lluvia en un porcentaje alto, o el suelo y cómo el suelo es generado por los seres vivos para su propio beneficio. Y después en geografía vamos viendo conocimientos pues de alguna manera que se engarzan con estos. Decía, en biología han estudiado la conformación de la atmósfera. En geografía pues estudian cómo se mantiene el equilibrio térmico en el planeta, pues gracias pues a la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y trabajan a partir de ahí. Cuando habían estado trabajando cómo pues la Tierra forma los seres vivos forman el suelo, bueno, pues también cómo se cierran los ciclos de la materia como otro elemento fundamental de la geosfera, pues, y esto lo ven en geografía. O cuando habían estado viendo pues todo el tema de la hidrosfera y cómo pues las plantas desempeñan un papel importante en esto, pues bueno, pues dentro de geografía hablan de cómo la propia vida, por ejemplo, mantiene la salinidad de los océanos estable y que no se salinicen constantemente por la llegada de agua salina, ¿no? Y cómo esto pues lo va haciendo la propia vida. Es más, cómo la vida es capaz de autorrepararse, y ponemos el ejemplo de lo que ocurrió con la última gran extinción de especies, ¿no? Y esto pues nos habla también de ese poder, ¿no? De esa capacidad de maravillarse. Así que, de alguna manera, en estas 2 materias vemos los contenidos principales, y en lo que es pues, educación en valores cívicos y éticos trabajamos a partir de la famosa Carta del Indio Seattle, pues cómo sería un sistema de valores pues, basadas en la concepción de que el conjunto de los seres vivos pues, merecen y además están interrelacionados entre sí, ¿no?
Y en inglés trabajamos 3 culturas concretas, la inuit, la san y la quechua, y vemos sus relaciones con el entorno a través de esas relaciones de respeto y a la vez que aprenden pues, los contenidos típicos de inglés, ¿no? Pues de vocabulario, de gramática y demás, ¿no? Y como decía, el resto de materias pues acompañan. Pues en plástica trabajan con el land art, ¿no? El arte en la naturaleza, a la vez que van trabajando pues saberes básicos que tienen que ver con el punto, la línea y el plano. O en lengua pues trabajan temas que son pues como de repaso general de lo que podría ser primaria, pues a la vez que trabajan con el viaje al centro de la Tierra, que sería como la otra parte de la Tierra que no está viva, Vulcano, ¿no? Que es esa parte en la que no existe la vida, y bueno, pues también con esa narrativa pues van trabajando todo. Y todo esto llega a un proyecto final en el que tienen que poner en marcha los conocimientos que han aprendido en cada una de las materias para responderse a la pregunta de si efectivamente la teoría orgánica de Gaia pues tiene razón de ser o no tiene razón de ser, y que bueno, pues que lleguen también a sus propias conclusiones a partir de lo que han estado viendo en cada uno de los lugares, y que en caso de que existiese, cómo debería ser nuestro sistema de valores. Una segunda estrategia que podemos seguir para hacer este tipo de trabajos interdisciplinares es que cojamos un tema y que ese tema impregne todo y que de alguna manera sea pues algo que, bueno, pues pues eso, que lo impregne todo, ¿no? Creo que está ahí bien descrito. El ejemplo que os quiero poner es este material también para primero de la ESO, en el cual el tema es el Mediterráneo durante la Grecia clásica y más en concreto los viajes a través del Mediterráneo durante la Grecia clásica. Así que, bueno, una temática que no es de por sí ecosocial, porque no tiene un contenido ecosocial, es lo que nos sirve para enlazar las distintas materias y que luego sí que le damos esa mirada ecosocial. Bueno, lo que tenemos en el detonante es eso, el Mediterráneo en la Grecia clásica, los viajes en el Mediterráneo en la Grecia clásica, y presentamos toda una serie de personajes que nos van a acompañar en cada una de las materias. Esto es un recurso educativo que en general funciona bastante bien con el alumnado, tener personajes con los que puedan empatizar, con los que puedan ver, con los que, bueno, de alguna manera le proceso. Así que, por ejemplo, en biología lo que van haciendo es que van siguiendo un chotacabras que recorre el conjunto del Mediterráneo, conoce los distintos ecosistemas del Mediterráneo, y lo que va haciendo es pues aprender, como aprendemos muchas de las personas viajando, pues viendo cómo pues, los viajes nos transforman, y además aprender con la mirada ecocéntrica que va teniendo este chotacabras, y lo que vamos haciendo es pues seguir su diario, el diario que va escribiendo, y luego pues ir haciendo un ejercicio que se va repitiendo a lo largo de las distintas estaciones y que permite pues, ir conociendo cada uno de los ecosistemas. En geografía e historia lo que seguimos es una metodología pues, muy distinta. Lo que planteamos es al principio una carta que les llega, hacemos equipos distintos a cada una de las hacemos equipos en clase, cada equipo es de una cultura, pero no mediterránea, son culturas africanas y asiáticas, y además no todas articuladas alrededor pues, de sociedades jerárquicas, sino algunas de ellas alrededor de sociedades igualitarias. Entonces nos colocamos fuera de la mirada eurocéntrica, entendiendo que la historia es más allá de la de Europa, y a esta gente les llega una carta y les dice, oye, os invitamos a conocer la Grecia clásica y no sé qué. Entonces van por equipos, y lo que pasa es que luego hacemos pues, equipos mixtos en los que una persona de cada una de esas culturas pues se va a un lugar distinto. Pues una va a Lesbos y ahí conoce la situación de las mujeres durante la Grecia clásica, otra va a Quíos y ve la de las poblaciones esclavas, otra Miletos y estudia el urbanismo, en Esparta el poder militar, en Olimpia las artes y en Atenas la organización política. No damos una visión idealizada de la Grecia clásica, sino una visión más compleja en la que no solamente hablamos de la democrática Grecia, sino también del papel de las mujeres, del papel de las personas esclavizadas, o de cómo otras polis no funcionaban desde una perspectiva democrática, sino desde otra perspectiva. Abrimos el campo y esto tiene mucho que ver con esa mirada ecosocial. En matemáticas planteamos un reto en el que tienen que aprender a resolver ecuaciones, porque a Blemio tienen que encontrarle la cabeza, que sería pues esta X, ¿no? que consigue la cabeza, el cero, a través de aprender a resolver ecuaciones, y ese proceso de aprendizaje y resolución de ecuaciones lo hacemos visitando distintas escuelas griegas, y unas de ellas pues visibilizando también el papel y las aportaciones de mujeres, ¿no? al conocimiento, en este caso matemático. En educación física trabajamos el balonmano y lo trabajamos a partir de sus precursores griegos, pues deportes de pelota que se podían parecer
al balonmano y que nos permiten, pues de alguna manera, entrenar a partir de ahí. En plástica hacemos un recorrido por el Mediterráneo y este recorrido nos sirve pues para trabajar el color. O en inglés lo que está articulada toda la unidad es como si fuese un viaje, un elige tu propia aventura, en el que los equipos que se van a conformar siguen el viaje de Jasón y los argonautas. Metemos también algunas mujeres ahí en la tripulación de los argonautas, y en función de las selecciones que va teniendo cada equipo van a ir teniendo unas pruebas diferentes. Están diseñadas pues para que todo el mundo vaya teniendo los contenidos mínimos de inglés, pero en realidad no todo el mundo va a hacer las mismas pruebas ni va a hacer los mismos ejercicios, lo cual, bueno, pues le da también pues, una diversidad y de alguna manera un estímulo al trabajo en el aula, ¿no? Tendríamos valores, y en valores pues nuevamente nos vamos de esa mirada eurocéntrica y trabajamos el pase del pensamiento mítico al pensamiento racional, pero entendiendo que no solamente ocurre en Europa, sino que ocurre también en otros lugares del mundo, y en el paso en Europa pues trabajamos cómo los viajes y cómo el mar Mediterráneo desempeñó un papel importante en ese proceso. O en lengua pues trabajan pues la Odisea, ¿no? Pues nuevamente los viajes, y con esto como excusa pues para el trabajo sobre lengua, ¿no? Y todo esto acaba conllevando pues un trabajo final en el que van al presente, ven cómo se viaja en el presente por el Mediterráneo, y ahí hablamos de las migraciones y de la situación de esas personas, ¿no?, que tienen que abandonar sus hogares por distintas razones, ¿no? Y el servicio que hacen es que van a tener que trabajar cada uno de los elementos que han trabajado en cada una de las materias para enseñar al profesorado una técnica de cómo se puede trabajar eso desde el punto de vista de cómo se viaja ahora en el Mediterráneo. De alguna manera el aprendizaje y servicio que se hace es sobre el profesorado, que también cambia la mirada. Y el último ejemplo que os quiero poner, y con esto ya lo dejaría, es un reto que se lanza al principio, pero para conseguirlo necesita el concurso de lo que se aprende en cada una de las materias. Este sería el caso de este material, que es de tercero de la ESO, que está articulado alrededor del amor, y que lo que intenta es profundizar en los distintos atributos del amor para, a partir de ahí, pues trabajar los distintos elementos que tienen que ver con las materias. ¿Cuál es el reto? Lo que hacemos es como una especie de teatrillo al principio con el alumnado, y les planteamos que están 25 años en el futuro y que nuestras sociedades y su instituto están articuladas alrededor del odio. Entonces, bueno, les montamos ahí como una historia, les decimos que en un momento dado viajan en el tiempo, viajan al pasado, a nuestro presente, y el reto que les lanzamos es qué transformaciones habría que hacer en su instituto y en su sociedad para que en lugar de que en el futuro acaben estando articuladas alrededor del odio, estén articuladas alrededor del amor. Pero claro, el amor tiene distintos atributos. Tiene que ver con la pasión, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la armonía, tiene que ver con, bueno, con muchos elementos. Así que en cada una de las materias, en física y química, en matemáticas, en lengua, en plástica, van a trabajar uno de los atributos del amor, van a ir aprendiendo y profundizando en cada uno de esos atributos del amor, y después al final esto lo van a poner en común para conseguir hacer, pues de alguna manera, un proyecto de transformación de su centro real y con transformaciones reales. Por ejemplo, en biología y geología sí trabajan con los límites, un elemento importante del amor, para trabajar todo lo que es el sistema inmune, pero también con una mirada más grande de los sistemas sanitarios, la salud comunitaria y la salud ambiental. En geografía e historia, el atributo del amor que trabajan es la generosidad, y lo hacen aprendiendo cómo funciona la economía global. En matemáticas, el atributo sería la igualdad, y esto lo hacen a través del conocimiento de las ecuaciones, trabajando además con mecanismos de aprendizaje cooperativo. En educación física trabajan pues la cooperación y profundizan en qué significa y en cómo se consigue cooperar, aprendiendo de lo que es el baloncesto y teniendo referentes múltiples, no solo Pau Gasol, ¿no?, como un elemento que nos enseña a votar, sino también personas con síndrome de Down que también nos pueden enseñar a botar el balón, ¿no? En física y química el atributo es la armonía, y esto lo hacemos trabajando pues con la reacción química, y todo esto al final desemboca en un proyecto final en el que tienen que escoger un proyecto de transformación sobre su propio centro, montar una tienda gratis, dinamizar el patio, montar un mecanismo de regulación de conflictos, participar por el alumnado, lo que quieran, ¿no?, que de alguna manera recoja todo lo que han aprendido del amor y que transforme su centro desde una perspectiva pues amorosa. Bueno, pues esto es un poco lo que quería comentaros. En los minutillos que quedan,
pues lo que os sugiero es que podamos tener un espacio de coloquio en el que podáis comentar pues algún otro recurso a lo mejor que conozcáis que sea interesante, alguna pregunta que queréis plantear o alguna aportación, que sería lo más bienvenido de todo, pues de cómo podemos trabajar desde una perspectiva ecosocial a la vez que curricular. Bueno, y veo que por aquí ha habido alguna aportación mientras yo estaba hablando. Yo tengo el de cuarto de la ESO, la pena es que no se comprende desde los centros, un buen ejemplo, bueno, no, lo leo bien, que me lo salta muy bien. De lo que se puede hacer con tiempo y conocimientos. Para hacer algo así, desde los centros tiene que haber grupos de trabajo específico con tiempo para trabajar, efectivamente, pero los hay, ¿eh? Yo, por ejemplo, hace un par de años estuve trabajando con un instituto de San Blas que se pusieron a hacer sus propios materiales didácticos, que lleva tiempo y lleva esfuerzo, pero que bueno, pues que permite ir haciendo y además como fosilizando las cosas que vamos trabajando, pues curso tras curso, ¿no? Y otro reto sería coordinar los temas para poder trabajar los saberes a la vez y poder hacer algo como el ejemplo de Gaia de primero, ¿no? Y luego además Sergio también lanza una recomendación en esta línea, el juego de rol como estrategia para desarrollar habilidades de pensamiento crítico aplicado al aula de ciencias, que es de la editorial Pirámide, que no viene en situaciones en sí, pero es una buena herramienta para crearla. Así que bueno, pues nos queda ahí también como otro recurso como muy interesante. Si alguien más quiere hacer aportaciones, si es así abriendo el micro, pues mucho mejor, ¿no? Que nos explicamos mejor normalmente oralmente que por escrito. ¿Alguien se anima? ¿Nadie? ¿Ninguna cosita? Aunque sea así a modo evaluativo de la sesión de hoy o de todo el curso, ya que lo cerramos hoy. Sí, eso iba a decir yo, Luis, para cualquier persona que me escuche, que es la última sesión que vamos a tener online. Si queréis hacer algún comentario más allá de esto que estaba ahora Luis preguntando, de cualquiera de las sesiones o de qué os ha parecido, sentidos libres de abrir el micro y decirlo. Sergio, has levantado la mano. Por mi parte, puedes abrir el micro. Vale, nada, me resultó muy interesante, me perdí alguna sesión porque tuve reuniones de equipos docentes y eso, la pena es que no en todos los centros tenemos la suerte de que existan esos grupos de trabajo. A mí, yo conocía el trabajo de FUEM y la forma de aplicar y de buscar esos saberes ecosociales me parece muy interesante. Pero claro, también el trabajo de FUEN llega donde llega, las materias y los trabajos, porque todo lleva su tiempo y, y eso, lo suyo sería que los centros de formación del profesorado extendieran esa forma de trabajar y que a lo mejor se consiguiera que no dependiera únicamente de los centros, ¿no? Mm. Pero nada, muy Yo, interesante, muchas gracias. yo sé que no sé dónde estás, pero hay en algunos sitios donde esto se está haciendo, yo creo que bien y de forma intensa. Lo que más conozco ahora mismo es la Comunidad Valenciana y desde lo que son las inspectorías, ¿no? Que muchas veces los vemos como figuras, yo qué sé, que vienen aquí a mirarnos con lupa, ¿no? Lo que hacemos o dejamos de hacer. Están haciendo un trabajo súper interesante de promoción de esta mirada ecosocial dentro de los centros educativos, facilitando herramientas, ayudando, pues poniendo mecanismos y herramientas para que puedan hacer un acompañamiento ad hoc, pues gente a los centros y que puedan ayudar a estos procesos. Bueno, yo creo que esto, no conozco la situación de Asturias, ¿no? Pero bueno, también es explorar, ¿no? Que hay yo creo que posibilidades interesantes, ¿no? De poder hacer este tipo de cosas. Parece que hay un poquito de pudor, que es más cómodo ponerlo en el chat que abrirse el micro y la cámara. Bueno, tenemos entre nosotros a Pepe Larios, que es el presidente de Transición Verde y que además de ser un incansable luchador por infinitas causas, tanto ecologistas como sociales, eh, fue profesor, ha sido maestro durante muchos años, ahora ya está jubilado
y le vamos a dar a él la oportunidad de parte de Transición Verde de cerrar la sesión, pero os animo, si queréis de verdad hacer algún comentario o aportación, con total confianza, ¿eh? Pero Pepe, si me escuchas, adelante. Sí, sí, sí. Bueno, pues llegamos hasta la última sesión, pero yo espero que no nos quedemos aquí. El día 11 tenemos una sesión presencial en Madrid donde podremos desvirtualizarnos y no tener el problema de, de la timidez de abrir la cámara y el micro para comunicarnos con los demás. Las sesiones que hemos tenido han sido muy interesantes, muy interesantes. Yo hablaba el primer día de que esto nos puede servir para hackear el sistema educativo. El sistema educativo, en principio, como bien decía Iván Illich, está pensado para adaptar a los chicos y a las chicas a un sistema con unos determinados valores, y esos valores pues son en este momento lo de la competitividad, la cuestión pecuniaria, la cuestión económica como objetivo básico, en vez de buscar un espacio de saber, como decía también Bertolt Brecht en el poema del estudio, que yo siempre se lo hacía leer a mis alumnos y a mis alumnas: estudia, tú tienes que hacer las cuentas, estudia mujer en las cuentas de la tienda, tú tienes que pagarlas, estudia preso, estudia trabajador, para que la vida no te coja por sorpresa, ¿no? Y las herramientas que habéis estado presentando de cómo trabajar los objetivos de desarrollo sostenible y la metodología, los contenidos de la metodología, son una herramienta interesantísima para transformar en la medida de lo posible desde el sistema educativo eh, formal, para transformar y conseguir lo que también me parece que comentaba el primer día, ¿no? Y es buscar una complicidad, en este caso primero del profesorado, de las mujeres y los hombres que estáis en las tareas de la enseñanza, pero también a partir de ahí también de nuestras alumnas y de nuestros alumnos en la transformación real de una sociedad que se enfrenta a una crisis social de difícil y compleja resolución, y que solamente teniendo estos conocimientos, que no suelen estar nunca o casi nunca en los currículums, que no suelen estar en absoluto, que nos aportan una visión de la realidad, y solamente de esa visión de la realidad seremos capaces de afrontar estos retos que nos está planteando la crisis ecosocial. Por tanto, os animo, por una parte, a llevar todo lo que se ha propuesto aquí en nuestros centros de enseñanza, y os animo a estar presentes también el día 11 en Madrid, que nos podemos hablar directamente, ver las caras. Y cómo no, para esta última sesión también agradecer a las compañeras y compañeros de FUEN, como Luis, que ha estado aquí y estuvo también con nosotros el primer día, como Charo, como Carlos, que han hecho un trabajo interesantísimo. Agradecer a Raúl y a Sole, que son de la casa, también por todo el trabajo que lleva detrás organizar todo esto. Agradecer a la Casa Encendida su colaboración con nosotras para poner esto en marcha, y también al Ministerio de Asuntos Sociales, que ha permitido financiar esto y ponerlo en marcha. Repito, seguimos, seguramente nos vamos a encontrar, pero el día 11 tenemos una cita donde todas aquellas y aquellas que podáis nos podremos encontrar. Muchas gracias a todas y a todos por este trabajo tan interesante e intenso, muy intenso que ha sido. Menos mal que están ahí los vídeos que te permiten volver de nuevo a ver lo que ocurrió, lo que se dijeron en las sesiones, porque la densidad de transmisión de metodología y de conocimiento ha sido intensísima, y se necesita digerirlo, y esos vídeos nos van a ayudar. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a ti, Pepe, y efectivamente los materiales quedarán a disposición, y de hecho cuando
termine por completo el proyecto, estarán totalmente abiertos y disponibles. Luis, te dejo a ti que despidas la sesión. Nada, pues yo sumarme a los agradecimientos, pues desde luego a la Fundación Transición Verde por montar esto y por contar con FUEN, y luego pues a todas las personas que habéis estado viniendo, ¿no? O sea, que nos habéis dado pues el pequeño privilegio de la escucha, ¿no? De que hablásemos y nos escuchaseis, así que muchísimas gracias, esperemos que haya resultado de interés y seguro espero que nos sigamos encontrando, tanto con la gente de la Fundación Verde, que de eso estoy, Transición Verde, que de eso estoy totalmente seguro, como con el resto de profesorado que habéis estado por ahí, que bueno, pues a una u otra acabaremos coincidiendo. Claro que sí. Pues muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia y seguimos en contacto. Ya sabéis dónde estamos. Un saludo.